Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 20 de agosto, la iglesia celebra el nacimiento para la vida eterna de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Él vivió entre los siglos XI y XII y es considerado uno de los últimos padres de la iglesia. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Seguimos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Nos dice la santa palabra de Dios. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Seguimos en la sexta sección del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 22. Recordemos, en el capítulo 21 Jesús entra a Jerusalén y ya va a tener fuertes cruces con las autoridades, entre comillas, autoridades religiosas y políticas de Jerusalén. En la perícopa anterior, Jesús se encuentra con los saduceos, otra casta religiosa, otro grupo religioso de la época de Jesús. Los saduceos eran mayoritariamente los sacerdotes, descendientes de Sadoc. Los sacerdotes y sumos sacerdotes encargados del templo eran los saduceos. Diferencia entre la doctrina, una de las diferencias con los fariseos, es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso en la pericopa anterior, este encuentro que tiene Jesús con los saduceos, y los saduceos van a preguntarle a Jesús: ¿qué dice sobre esto? Lo mismo que hacen los fariseos ahora, tipo tendiéndole una trampa a Jesús. ¿Qué dices, Jesús? Tú que crees en la resurrección de los muertos, ¿qué dices? Una mujer tenía un marido, este murió y la ley dice que tiene que casarse con su hermano para darle descendencia, pero este también murió y así van hasta 7 maridos. Cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposo? ¿Quién va a ser su esposo al final de la resurrección de los muertos? ¿Qué dices a esto? Realmente es una historia, podríamos decir, hasta ridícula. Pero Jesús le responde a ellos: ustedes andan muy equivocados. Está en el versículo 29 del capítulo 22. Ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Tajante, y les deja en ridículo Jesús a los saduceos. Están muy equivocados. No conocen las escrituras ni el poder de Dios. El versículo anterior al evangelio que acabamos de escuchar, hoy escuchamos del versículo 34 al 40, pero en el versículo 33 dice: era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de sus enseñanzas. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús. Esto es interesante. Mucha gente escuchaba a Jesús y se quedaban asombrados de las enseñanzas de Jesús. Y luego el versículo del Evangelio que nos ocupa hoy. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Acá entra el otro grupo religioso y político de la época, los fariseos. Aquellos fieles, custodios, celosos de la ley que habían inventado y enseñaban las leyes, se juntaron en torno a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho callar a los saduceos. Que Jesús deje asombrada a la gente y junte en torno a él a tanta gente y deje asombrada con sus enseñanzas,
no convenía a las pretensiones de los fariseos. Por eso ellos van a tratar de tenderle una trampa. Por eso dice el Evangelio de hoy, y uno de los escribas, uno de los maestros de la ley, del grupo de los fariseos, tratando de poner a prueba a Jesús, le hace la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús responde con el credo de los judíos, que es la Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. El credo, la Shema de Israel, que está en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Compartimos Deuteronomio 6 del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esto se resume la ley y los profetas, dice Jesús. Pero Jesús añade otro mandamiento del que vamos a hablar después. Pero acá lo interesante es que ellos tenían en su mente, y la tenían grabada en su mente, en su mano, todo lo que es la Shema Israel, y lo repetían todos los días. Era como la liturgia de las horas que hacemos hoy los cristianos católicos. De ahí viene, de esta costumbre de rezar la Shema, viene la liturgia de las horas justamente de la Iglesia Católica hoy. Ellos esto recitaban todos los días. Por eso el Deuteronomio va a decir, dice: la repetirás a tus hijos donde estés, si vas caminando, si estás donde estés, si estás levantado, si estás acostado, se la repetirás a tu hijo. Nunca olviden esto. Este es el mandamiento más importante. Por eso el maestro le pregunta a Jesús, y Jesús como maestro le enseña: este es el mandamiento. Por eso él le dice: has respondido bien. ¿Y qué significa amarás a Dios? El Deuteronomio dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te tengo hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes o cuando te levantes. Grábalo en tu mano como una señal. Ponlo en la frente como tu distintivo. Escríbelo en los postes de tu puerta y en la entrada de las ciudades. De acá vienen las filacterias, los tefilín y la mezuzá que hasta hoy los judíos tienen para orar. Y orar la Shema, que es el credo de los judíos. ¿Y qué significaba para ellos? En aquella época hay que entrar en el contexto en el que se escribe la palabra. En aquella época para los judíos, cuando decían amarás a Dios con todo tu corazón, para ellos tu corazón era la sede del entendimiento, la sede del conocimiento. O sea, conocerás a Dios. Debes conocer a Dios. Debes entender lo que Dios te dice con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu vida. Debes entregarla a Dios, y con todas tus fuerzas, todas tus pertenencias, todas tus posiciones tienen que estar destinadas para Dios. Con todo tu corazón, la sede del entendimiento. Con toda tu alma, toda tu vida, y todas tus fuerzas, todas tus posesiones. Eso es lo que significa realmente. Jesús, cuando inicia su ministerio público, va a vencer a Satanás en el desierto justamente utilizando estas tres expresiones de la Shema Israel. Cuando es tentado, ordena que esta piedra se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre. Jesús le está diciendo: yo amo a Dios con todo mi conocimiento, o con todo mi corazón. Conozco las Escrituras, conozco a Dios. Luego el demonio dice, lo llevó a una parte y le muestra toda la ciudad. Y le dice: todo esto te daré si te hincas y me adoras. Antes de eso, creo, lo lleva a la parte más alta y le dice: arrójate de aquí, que la palabra dice que los ángeles del Señor te recogerán en sus brazos. ¿Y qué le dice Jesús? Está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Mi vida es solo para Dios y no hay que tentarlo. Amarás a Dios con toda tu alma. Luego le muestra todas las ciudades del mundo. Esto te daré si te hincas y me adoras. Si te hincas y me adoras, todo esto es tuyo. Vas a tener muchas posesiones. No, yo amo a Jesús con todas mis fuerzas. No necesito las posesiones. Todas mis posesiones ya están en manos de Dios. Jesús vence con la Shema Israel: apártate de mí, Satanás. Luego, uno de los requisitos
También Jesús grafica en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, que viene y se hinca a los pies de Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Ya conoces los mandamientos. Conocer, amar a Dios con todo el corazón, la sede del entendimiento. Conoces los mandamientos. Lo he practicado desde muy joven. ¿Y cuáles son? Amar a Dios. Sí, eso lo he practicado desde muy joven. Bueno, quiere decir que has vivido toda tu vida, le dedicaste a Dios, amaste a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, toda tu vida. Está bien, perfecto. Te falta una cosa. ¿Qué te falta? Amar a Dios con todas tus fuerzas, o sea, todas tus posesiones. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. El joven se marchó triste porque era muy rico, dice la palabra. No se animó a amar a Dios con todas sus fuerzas. No completó. Jesús le dice a este escriba: ese es el mandamiento más importante, el primero, pero hay uno igualito, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sabía que la característica de los fariseos justamente era el egoísmo. Se amaban a sí mismos y tanto meticulosos con la ley que inventaron 613 leyes. Luego Jesús le dice a los escribas: en estos dos se resume la ley y los profetas. La ley y los profetas era la manera de llamar a la Tanaj judía, a la Torá, los Nevín, los Ketubín, al Antiguo Testamento que conocemos hoy. Las Escrituras, la ley y los profetas se resume en estos dos mandamientos. Uno, la Shema Israel, y el otro, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto ya venía contenido en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo sabían expresar. Jesús también nos invita a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Jesús nos da el ejemplo. Por eso, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, nos dice en el numeral 265: toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan. Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción: tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. Numeral 265 de la exhortación Evangelii Gaudium. Para todos los agentes de pastoral y evangelizadores, estamos llamados a cumplir el más importante de los mandamientos. Se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.